En las inmediaciones del estrecho de Kerch y sobre la península de Crimea, una operación nocturna coordinada con 12 vehículos aéreos no tripulados ucranianos AN-196 Lyuty ha puesto de manifiesto la creciente vulnerabilidad de los nodos logísticos y energéticos clave para el abastecimiento militar en la región. El ataque, dirigido contra un tren de suministro de 35 vagones cargado con combustible y munición en la estación ferroviaria de Kerch, se ejecutó tras neutralizar temporalmente la estabilidad de la red eléctrica local y desorientar los sistemas de cobertura antiaérea rusos. Este episodio resalta la complejidad de las dinámicas operativas en el teatro del Mar Negro, donde la combinación de navegación inercial, penetración a baja cota y tácticas de señuelo plantea un desafío constante para los dispositivos de defensa estratégica de la Federación de Rusia, con repercusiones directas en la estabilidad logística de la zona y en la atención de las potencias de la OTAN sobre la seguridad en el flanco oriental europeo. Los hechos, reconstruidos a partir de la información disponible, sitúan la acción principal en dos puntos neurálgicos de la geografía de Crimea: la subestación de distribución eléctrica de Kurchanskaya, de 220 kilovoltios, y la mencionada terminal de ferrocarril adyacente al estrecho. En esta secuencia, el objeto prioritario de las fuerzas ucranianas era cortar lo que se considera la última gran arteria de transporte de combustible y pertrechos para las unidades rusas desplegadas en el sector oriental de la península. Los actores implicados abordan este enfrentamiento desde dos vectores opuestos. Por un lado, los operadores de drones no tripulados que buscan explotar los límites horizontales del radar y las fallas en los enlaces de datos. Por otro, los complejos defensivos rusos que integran sistemas de guerra electrónica Borisovlevsk-2, baterías de misiles Buk M3 y Pantsir S-1, además de piezas de artillería antiaérea automatizada 2 S-38, Derivatsia-PVO. Dentro de los datos confirmados por la reconstrucción del suceso, se encuentra el uso masivo de interferencias electromagnéticas por parte del ejército ruso para romper la navegación por satélite y los enlaces de control de los aparatos atacantes. Sin embargo, según se describe en el informe de base, la fuerza atacante logró contrarrestar la supresión de señal mediante el salto continuo de frecuencias y la activación inmediata de sistemas inerciales a bordo. De acuerdo con estos datos, los drones mantuvieron su ruta prefijada sin necesidad de señal externa, dividiéndose en dos grupos operativos: una formación septentrional que penetró sobre el mar de Azov para actuar como cebo y atraer la atención de los radares defensivos, y un grupo meridional que navegó a escasos 15 metros sobre la superficie del Mar Negro para aproximarse al estrecho de Kerch sin ser detectado antes de tiempo. Conviene separar con absoluta precisión los hechos materiales comprobados de las versiones y reconstrucciones de la secuencia táctica. Está documentado que la subestación eléctrica de Kurchanskaya sufrió un impacto directo sobre un autotransformador de alta tensión que provocó un incendio masivo de aceite aislante y la apertura automática de los cortacircuitos de protección. Sin embargo, los detalles sobre el número exacto de segundos que tardaron los sistemas antiaéreos en reaccionar, las maniobras de esquiva de los drones individuales frente a los ráfagas de 30 milímetros o la presencia de pausas del personal en los puestos de mando deben entenderse como parte de una reconstrucción narrativa basada en las fuentes del informe y no como certezas absolutas e independientes. La incertidumbre sobre la efectividad exacta de cada batería antiaérea se mantiene, dado que ambas partes gestionan con estricta reserva sus partes de bajas y daños reales. La importancia de esta noticia trasciende el impacto material inmediato sobre el tren de carga y la subestación. Para la audiencia en España y en el resto de la Unión Europea, estos acontecimientos ilustran hasta qué punto las guerras de alta intensidad modernas dependen de la interrupción de la infraestructura civil de doble uso, como las redes eléctricas de alta tensión, para cegar los sistemas informatizados de mando y control. La desconexión momentánea de la subestación no inutilizó por completo las baterías de misiles, que disponían de generadores diésel auxiliares, pero la transición entre fuentes de energía
provocó pequeñas interrupciones en las pantallas de radar y en la transferencia de datos de objetivos. Ese margen de apenas unos minutos fue suficiente para que los vectores de ataque rompieran el anillo defensivo exterior. También es importante señalar que la geografía del estrecho de Kerch representa el cuello de botella más crítico para la postura militar rusa en el sur. Cualquier alteración sostenida en la capacidad de mover convoyes de combustible o municiones mediante transporte ferroviario repercute inmediatamente en el frente de combate y en la seguridad de las rutas marítimas del Mar Negro. Al mismo tiempo, este tipo de operaciones demuestra cómo el empleo de plataformas no tripuladas de coste moderado puede poner en jaque infraestructuras multimillonarias y sistemas de defensa antiaérea de vanguardia. La lección analítica que se deriva de este suceso es objeto de un detallado seguimiento por parte de los analistas de la OTAN, dado que pone de manifiesto la fragilidad de los nodos logísticos ante ataques saturantes coordinados de baja cota. La secuencia de los hechos comenzó a desarrollarse en la madrugada, cuando el puesto de mando defensivo ruso detectó las primeras anomalías en el espacio aéreo sobre la península de Crimea. Según la reconstrucción de los acontecimientos, los 5 primeros vehículos no tripulados del grupo atacante perdieron de manera repentina la señal de posicionamiento satelital y el enlace de control remoto debido al despliegue intensivo de los sistemas de guerra electrónica Borisovlevsk-2. Este complejo, diseñado para barrer el espectro electromagnético e identificar la dirección de las transmisiones, concentró su potencia de emisión para saturar los canales de comunicación ucranianos. La previsión de los operadores rusos era que las aeronaves no tripuladas perdieran la estabilidad, iniciaran un descenso de emergencia o cayeran al suelo. Sin embargo, las unidades AN-196 Lyudi no permanecían en una misma frecuencia el tiempo suficiente para que el sistema fijara el bloqueo, cambiando de canal de forma automática y activando sus módulos de navegación inercial cuando la señal quedó completamente suprimida. Mientras la guerra electrónica intentaba anular la formación inicial, un segundo grupo compuesto por 7 aeronaves no tripuladas progresaba desde el sector central del Mar Negro hacia el estrecho de Kerch. De acuerdo con los datos del informe, la inteligencia militar ucraniana había cartografiado previamente la ubicación de las estaciones de radar en la región, calculando los límites del horizonte radioeléctrico y las irregularidades del relieve para identificar pasillos ciegos. Para mantener la cohesión del ataque, la fuerza ucraniana dividió sus 12 vectores en 2 ejes convergentes. El grupo septentrional sobrevoló la península a mayor altitud y a menor velocidad, actuando deliberadamente como un cebo para atraer los radares de vigilancia y la potencia de fuego de las baterías S-400 y Buk M3 hacia el norte. Simultáneamente, la formación meridional descendió a unos 15 metros sobre el nivel del mar, ocultándose bajo la curvatura terrestre para ejecutar una maniobra de tenaza sobre la infraestructura objetivo. El primer objetivo crítico en esta cronología fue la subestación eléctrica de Kurchanskaya, una instalación de 220 kilovoltios encargada de recibir y distribuir la energía procedente de la línea Tamán-Crimea. Este nodo abastece a bases militares, radares y centros de mando en el sector oriental de la península. La protección de la planta estaba encomendada a 2 sistemas de artillería y misiles Pantsir S-1, posicionados para cubrir los accesos. Para penetrar en este perímetro, 3 aeronaves del grupo de cebo se desgajaron de la formación principal, descendieron bruscamente y se dirigieron hacia Kurchanskaya, utilizando el relieve costero y la vegetación para ocultarse. Los aparatos emergían por encima del horizonte apenas 5 segundos para corregir el rumbo mediante sus cámaras térmicas, un lapso insuficiente para que los radares de control de tiro rusos completaran el ciclo de detección, clasificación y transmisión de datos de disparo. A pesar de las interferencias y el perfil de vuelo rasante, las baterías Pantsir S-1 abrieron fuego con sus cañones automáticos 2A3-8M de 30 milímetros al detectar la aproximación final. Según la versión descrita en el material de base, la primera aeronave ucraniana realizó un ascenso deliberado hasta los 75 metros de altitud
para atraer los sensores de ambas baterías hacia un único punto. Esta maniobra permitió que los dos drones restantes se aproximaran a la subestación desde ángulos opuestos a muy baja altura. Aunque la primera unidad fue destruida a poca distancia del vallado exterior por la ráfaga de 30 milímetros, los otros dos aparatos lograron penetrar en el recinto de distribución. El primer impacto alcanzó el sistema de refrigeración de un autotransformador, perforando el blindaje y liberando miles de litros de aceite aislante. 2 segundos después, la última aeronave impactó en la parte superior del equipo, donde se concentran los aisladores y conductores principales, provocando un arco eléctrico masivo de 220 kilovoltios que incendió el combustible derramado y destruyó los sistemas de barras colectoras antes de que los relés de protección pudieran aislar el sector dañado. La destrucción del transformador en Kutchanskaya provocó una caída inmediata en el suministro de la red general que alimentaba a las instalaciones del estrecho de Kerch. Si bien las posiciones de defensa antiaérea activaron de inmediato sus generadores diésel de emergencia, el proceso de conmutación de energía, reinicio de radares y sincronización de las redes de datos generó una ventana de inestabilidad de aproximadamente 20 minutos. Durante este intervalo, la calidad de la imagen de exploración conjunta producida por los radares de largo alcance, Nevo-M y Kupol, se redujo, mostrando parpadeos y pérdidas temporales de traza en las pantallas de los puestos de mando. Precisamente a las 4:40 horas, según la cronología del informe, los operadores de la batería Buk M3, encargada de proteger la estación de tren de Kerch, detectaron los primeros contactos intermitentes. Las 4 aeronaves restantes del grupo meridional avanzaban en lluvia continua a muy baja altura, siguiendo el trazado de la línea férrea y las zonas industriales para camuflar su firma de radar entre el eco del terreno y las estructuras metálicas. El puesto de mando del Buk M3 logró fijar y destruir 2 de los vectores mediante misiles 9M317M. Sin embargo, un corte momentáneo en la transferencia de datos derivado del cambio de fuente de alimentación provocó que el radar perdiera el seguimiento de las 2 unidades restantes, haciendo que los siguientes misiles fallaran su objetivo. La última línea de contención defensiva en la estación ferroviaria estaba integrada por 2 sistemas de artillería antiaérea 2S-38 Derivatsia PVO, equipados con cañones de 57 milímetros y optrónica pasiva. Al no depender de radares electromagnéticos para la detección, las cámaras térmicas del 2S-38 identificaron los drones entrantes y abrieron fuego con munición programable, logrando derribar 4 aeronaves en las inmediaciones del recinto de carga. Pese a este nivel de interceptación, el último dron de maniobra ascendió rápidamente para absorber la atención de las torres de 57 milímetros, permitiendo que los 2 últimos vectores Liuti descendieran en ángulo directo hacia el convoy militar estacionado. A las 4:48 horas, según la secuencia final descrita en el material, las 2 últimas aeronaves no tripuladas ejecutaron sus impactos sobre el tren de 35 vagones. El primer dron alcanzó el tercer vagón cisterna, perforando el tanque y derramando combustible sobre la vía. El segundo impactó 6 segundos más tarde en un vagón central que transportaba proyectiles de artillería de 152 milímetros y cargas de proyección. La detonación de la carga útil del dron desencadenó una serie de explosiones secundarias que se propagaron rápidamente a los vagones adyacentes, destruyendo el tendido eléctrico, deformando los raíles y dejando fuera de servicio la principal arteria de suministro ferroviario en el estrecho. Para comprender el alcance estratégico de la operación ejecutada sobre la infraestructura de Kerch, es preciso situar este episodio dentro del contexto general del conflicto y de la batalla por las líneas de comunicación marítimas y terrestres en el sur de Ucrania. Desde el inicio de las hostilidades, la península de Crimea ha cumplido la función de gran plataforma logística y centro de mando para el agrupamiento de fuerzas rusas
desplegadas en los frentes de Jersón y Zaporilla. La dependencia militar de las conexiones ferroviarias es casi absoluta, dado que el transporte masivo de munición artillera, blindados y combustible pesado resulta inviable a gran escala mediante el uso exclusivo de camiones por carretera. La interrupción de la vía de Kerch no solo afecta al abastecimiento local de la península, sino que estrangula el flujo continuo que nutre a las unidades de primera línea en el continente. En este marco regional, el empleo combinado de drones de larga distancia AN-196 Liuti refleja una evolución notable en las capacidades de penetración sobre zonas altamente defendidas. Los antecedentes inmediatos muestran que los ataques previos contra infraestructuras críticas en la retaguardia solían depender del número bruto de vectores para saturar los radares por volumen. Sin embargo, la acción sobre la subestación de Kurchanskaya y la estación de ferrocarril evidencia una planificación táctica basada en la explotación de los puntos débiles de la arquitectura defensiva integrada. Al atacar primero el nodo eléctrico de 220 kilovoltios, las fuerzas ucranianas no buscaban la destrucción permanente del sistema energético civil, sino provocar una falla momentánea en la sincronización de los radares y en las redes de transferencia de datos de los complejos de misiles Buk M3 y Pantsir S1. Las consecuencias directas de este ataque se manifiestan en múltiples niveles operativos. En el ámbito estrictamente militar, la pérdida de un convoy completo de 35 vagones cargados de munición de 152 milímetros y combustible representa un contratiempo inmediato para las reservas tácticas de las fuerzas rusas. La reconstrucción de las vías deformadas por el calor intenso de las detonaciones secundarias y la retirada de los restos de los vagones destruidos exigen tiempo y el despliegue de trenes blindados de reparación en una zona expuesta a nuevos ataques. Además, la paralización del tráfico ferroviario obliga a dispersar los puntos de descarga hacia terminales secundarias situadas más al este, lo que incrementa los tiempos de rotación de la logística militar y multiplica el consumo de combustible en el transporte secundario. Desde una perspectiva geopolítica y de seguridad europea, los acontecimientos en el estrecho de Kerch tienen un significado directo para la Unión Europea, la OTAN y los países del entorno mediterráneo y del Mar Negro. España y los demás socios comunitarios siguen con atención la capacidad de resiliencia de la infraestructura logística rusa y la efectividad de las defensas antiaéreas frente a tácticas de baja cota. La demostración de que plataformas de bajo coste pueden eludir baterías de última generación y desestabilizar un nodo energético clave subraya la vulnerabilidad de las redes de transporte y distribución de energía en cualquier teatro de operaciones moderno. Este tipo de episodios reafirma ante los mandos aliados la necesidad de reforzar la protección de las infraestructuras críticas y de actualizar los sistemas defensivos antiaéreos ante amenazas asimétricas saturantes. Al evaluar los posibles escenarios futuros sin caer en predicciones categóricas, se abren varias vías de desarrollo en este sector geográfico. Por una parte, es previsible que el mando militar ruso refuerce la presencia de unidades de artillería antiaérea dotadas de sensores optrónicos pasivos, como los sistemas 2S-38 Derivatsiya-PVO, e incremente el número de generadores de respaldo independientes en los radares de adquisición primaria para evitar nuevos cortes durante las interrupciones del suministro comercial. Por otra parte, la reiteración de estos ataques sobre la red de distribución de Crimea podría forzar una reestructuración de las rutas de suministro hacia las zonas ocupadas, haciendo depender el abastecimiento casi exclusivamente del corredor terrestre del norte a través de Mariupol y Melitopol, una vía que también se encuentra dentro del rango de alcance de la artillería de precisión ucraniana. En definitiva, este ataque combinado pone de relieve que la batalla por el control del flanco sur del conflicto no se libra únicamente en la línea de contacto directa, sino en la degradación sistemática de los nodos logísticos, energéticos y de transporte de la retaguardia estratégica. La efectividad de estas acciones no se mide de forma exclusiva por los daños materiales inmediatos, sino por su capacidad para alterar el ritmo de las operaciones militares y obligar al adversario a redistribuir recursos defensivos críticos
a lo largo de cientos de kilómetros de costa y líneas ferroviarias. A la luz de la secuencia descrita y de los factores tácticos analizados en este episodio, ¿qué elemento considera que ha tenido un peso determinante en el resultado de la operación? ¿El fallo temporal en la sincronización de la red eléctrica que afectó a la transferencia de datos de los radares? ¿O la capacidad de los drones de baja cota para explotar los puntos ciegos del relieve y de la artillería antiaérea? Les invitamos a dejar su opinión en la sección de comentarios y a suscribirse al canal para continuar siguiendo el análisis detallado de la actualidad geopolítica e internacional.